Y hoy día vamos a tener una clase un poquito más, no, en realidad no va a ser como de 1 hora y media. Así que, bueno, para los que no se acuerdan, estamos terminando ya la unidad de máquinas de corriente continua. Mañana tengo que acordarme de mandarles su tarea, que van a tener 2 semanas para hacerla. Así que ahí para que estén atentos al campus. Va a ser de control de una máquina de corriente continua. La semana pasada les dije que investigaran un poco de eso, así que si tienen tiempo ahí, échenle una investigada eso también de cómo hacerlo, porque hay muchos videos en YouTube, hay mucha información, así que no debería hacerles problema. Lo único que van a tener que configurar bien un PI para hacerlo, pero es como lo de menos. Y como ustedes son electrónicos, son secos para el control, ¿cierto? No es necesario que contesten que sí. Bueno, resumen, ¿qué hemos hecho en estas últimas? Esta es la 4ª clase ya de máquina de corriente continua. Mañana terminamos la unidad. ¿Qué hemos visto? Conceptos básicos de una máquina DC. No sé si se acuerdan, vimos muchas ecuaciones, mucha física de por medio para ver cómo el campo magnético producía una inducción. Vimos qué pasaba con la máquina DC. ¿Qué pasaba con la máquina DC al momento de entrar en un campo? Teníamos un campo magnético con un entrehierro que era constante, entonces siempre veíamos que las líneas de campo iban a entrar perpendicular. Eso nos daba nos hacía que tuviéramos un torque y un voltaje que se comportaba de cierta manera. ¿Se acuerdan que después vimos lo que era conmutación cuando agregábamos acá y siempre íbamos a tener un voltaje positivo que variaba entre cero y positivo y llegando a un máximo? Eso lo vimos como en las primeras clases y dijimos que al tener muchas delgas de conmutación y que si la configuración de las delgas también se iban cambiando, nos iba a permitir mantener un voltaje totalmente constante. Vimos también el comportamiento del torque, que vimos que en una parte de la espira hacía que la velocidad girara en cierto modo. Vimos también que lo podíamos cambiar porque la velocidad girara en otra dirección, antihorario u horario. Entonces vimos también eh, ¿cómo se llama esto? Los ejes magnéticos de la máquina que eran fijos, que era el eje de directo y el eje de cuadratura. Y para la máquina de corriente continua son ejes fijos, que están separados en 90 grados. Uno en el campo y otro en la armadura. Eso vamos a ver que después cambia con los otros tipos de máquinas. O sea, que sean fijos. Y vimos también las partes de una máquina de DC. Vimos todos los componentes de un rotor, todos los componentes de un estator. ¿Qué más hemos visto? Las ecuaciones eléctricas que describen las máquinas de corriente continua, la de Fermi inducida, la de torque, que todo esto dependen de una constante constructiva y del flujo, y ya puede ser de la velocidad de la corriente. Vimos también acá las características del voltaje de armadura, las características del voltaje de campo y las ecuaciones mecánicas. Estas eran para una máquina de excitación independiente. Vimos también vimos 2 configuraciones de las máquinas. Vimos la configuración de excitación independiente y vimos la configuración de excitación en derivación o chat, que son bastante parecidas. La diferencia es que el independiente tenemos 2 fuentes, una fuente para controlar el campo, que es independiente, y una fuente... están todos, ya. Y una fuente para controlar o sea, una fuente para alimentar la armadura. Necesitamos obligatoriamente 2 fuentes para hacer funcionar, ¿cómo se llama? Para hacer funcionar ¿cómo se llama esto? La máquina, si no, no va a funcionar. En cambio, con la Chant vimos que con una sola fuente podemos alimentar el campo y la armadura. Hasta ahí, chiquillos, todo bien, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿De lo que vimos la semana pasada?
¿Sí? ¿No? Bueno, si no, están ahí los videos en YouTube. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver el motor DC serie, excitación en serie, y el motor DC con excitación compuesta o conocido como compound. Existen dos compounds, los vamos a ver, y esto nos van a, con esto vamos a terminar todo lo que ya son motores. Mañana nos vamos a dedicar a ver los generadores, que ya es cortito, y las pruebas a los motores, y con eso, a las pruebas a las máquinas, y con eso estaríamos con la unidad de máquinas de corriente continua. ¿Qué más vimos la semana pasada? Vimos para la máquina de excitación independiente y shunt, que se pueden hacer los mismos métodos. Vimos tres métodos de control de velocidad. Vimos el método de cambiar la resistencia de campo, y cuando nosotros debilitábamos el campo, podíamos lograr velocidades por sobre la nominal. Vimos que este método nos servía para alcanzar velocidad sobre la nominal, pero tenía ciertas complicaciones también. ¿Qué pasaba? Vamos a verlo en la siguiente día. Vimos que podemos cambiar el voltaje de armadura a través de un drive de voltaje, en donde cambiamos el voltaje en la armadura, y podíamos obtener velocidades de control bajo la nominal, pero muy precisas. Y vimos la tercera forma de control, que era cambiar la resistencia de la armadura, pero al cambiar la resistencia de la armadura nos dábamos cuenta que era un método que era muy poco eficiente, ya que la corriente de armadura siempre es mucho más alta que la corriente de campo, entonces vamos a tener muchas pérdidas. Las pérdidas I cuadrado de R van a ser muy grandes. Teníamos la comparación de los tipos de control que vimos la semana pasada, que vimos que para el control de voltaje de armadura, el torque es constante, hasta que llegamos a la potencia base. De ahí dijimos que no es conveniente ocupar el control de voltaje de armadura superior a la velocidad base o la velocidad nominal, porque requeriría un voltaje muy alto y una corriente muy alta de armadura que puede llegar a quemar las bobinas. Entonces, generalmente después de la velocidad nominal se aplica el control de cambiar la resistencia de campo. Cuando hacíamos eso, el torque ya no es constante, sino que vamos a disminuir el torque a medida que aumentamos la velocidad. Lo que se va a mantener va a ser la potencia máxima, que va a ser constante, porque a medida que yo aumente la velocidad va a disminuir el torque. Ahora, ¿qué pasa con la potencia? Con la potencia, cuando yo tengo el control donde varío el voltaje de armadura, acuérdense que estos dos controles pueden funcionar para una máquina en paralelo. Uno funciona mientras estamos bajo la velocidad nominal, y el otro funciona cuando estamos sobre la velocidad nominal. Cuando tenemos este control, la potencia, el torque es constante, por lo tanto, la potencia máxima va a variar hasta que llegamos hasta la velocidad nominal, y después, una vez que llegamos a la velocidad nominal, la potencia máxima es constante y ocupamos el control de variar el voltaje de campo o variando el voltaje, el RF. Así, al cambiar el voltaje de campo, nos queda una potencia máxima constante, donde el torque va disminuyendo a medida que aumenta la velocidad. Aquí, esta fue la última diapo que vimos, en donde veíamos qué pasaba con cada control. Vimos que, por ejemplo, si la máquina era de 110, al aumentar el voltaje de campo, y por lo tanto aumentar la corriente, perdón, si la máquina es de 220, y nosotros acá, ¿cuál era acá? La velocidad mecánica en Q, acá está, claro. Si por ejemplo, si la máquina tomáramos como 165 y nosotros variamos a 220, nos queda acá, nos queda más alta la velocidad. Si la cambiamos, nos queda más baja la velocidad. ¿Qué pasa con este? Acá no es constante, aquí pareciera que es constante, pero la pendiente no es constante. Igual se va rotando un poco. Mientras más yo aumente, mientras más yo cambie acá la variación de la resistencia de campo, más me va a cambiar la pendiente. En cambio, acá al agregar
por ejemplo, la variación. Ah, acá está, por eso no me cansaba. Acá está, variación de corriente de campo. Lo estaba mirando al revés. Esta es la tensión de armadura. En la tensión de armadura, lo había leído mal. En la tensión de armadura, la pendiente es constante. La pendiente sigue siendo la misma y puedo hacerlo variar. En cambio, acá tenemos, por ejemplo, la corriente de campo, la azul es la nominal, y si yo la disminuyo, voy a aumentar la velocidad. En este aquí se nota más, no sé si la estás mirando al revés. Aquí se nota más el cambio de pendiente. En cambio, en este las pendientes son iguales, y acá este me va a permitir solo el control bajo la velocidad nominal. Si lo vemos acá, el 220 es la tensión de armadura normal. Y acá a cambiar la resistencia de armadura, que me provoca cambios en la pendiente de la curva. Generalmente se ocupan estos dos controles, tensión de armadura y variación de la corriente de campo. Así que depende de qué es lo que quiera hacer yo, cuál sea la aplicación a la cual mi máquina esté funcionando, quiera funcionar. Hasta ahí, chiquillos. ¿Se entiende conceptualmente? ¿Alguna duda, consulta? Por mi parte, profe, ninguna. No, pero se entiende. Sí, Las tres formas de control. sí. Ya, súper bien. Generalmente ustedes van a tener que aplicar o esta o esta. ¿Y cómo se hace? Si nosotros tenemos una fuente, en el caso de la variación de corriente de campo, si tenemos una máquina de excitación independiente, nosotros podemos controlarlo a través de una fuente controlada. Entonces ustedes con un PI que pueden conectar y una fuente, pueden regular el voltaje de campo y con eso aumentar o disminuir la velocidad. La gracia de esto es que me va a permitir hacer cierto nivel de control para arriba y para abajo, con ciertos límites, obviamente, porque nosotros tampoco podemos subir tanto la corriente de campo porque vamos a tener una corriente máxima, pero nos va a permitir hacer un control acá de la máquina para ver distintas velocidades. Y esta de acá también nos va a servir un poco más para, por ejemplo, cuando tengamos que subir el torque necesario y queremos controlar a velocidades más bajas. Por ejemplo, si la velocidad nominal son 1200 y queremos controlar a 600, podemos cambiar acá la tensión de armadura para hacer control acá de nuestro motor DC. Ya, chiquillos, entonces ahora partimos con lo que es la máquina de excitación en serie. Como lo dice su nombre, en este caso vamos a tener la excitación que va a estar en serie, ya no va a estar en paralelo como la shunt. Si les muestro la foto acá, ¿se fijan? Tenemos acá que el campo está en serie con la armadura. Por lo tanto, la bobina de campo que está acá, junto con su resistencia de campo, que la vamos a llamar resistencia serie, va a estar en serie con la armadura. ¿Qué significa esto? Que la corriente de campo y la corriente de armadura van a ser iguales. Lo que obliga a la corriente de campo, o sea, lo que obliga a la inductancia de campo a no tener tantas vueltas. También para que soporte de mejor manera, las corrientes que van a ser más altas. Como decía, la corriente de campo son iguales y me parece que acá tengo igual la ecuación, ya súper, sí. Tenemos acá que la corriente de armadura va a ser igual a la corriente de campo, igual a la corriente de línea o corriente seria. Vamos a tener una sola corriente y por lo tanto el voltaje en terminales de esta máquina va a ser la excitación, o sea, la FEM inducida, más acá tenemos IA por la resistencia de armadura, por la resistencia serie siendo el campo más una resistencia que se puede agregar ahí para hacer control. Entonces, si fijan, es un modelo bastante sencillo, requiero una sola fuente, pero tengo limitancias de la corriente, porque voy a tener una sola corriente. Entonces, por ejemplo, si se fijan en este, ya no puedo hacer corriente, o sea, control por corriente de campo. ¿Por qué? Porque al cambiar la corriente de campo también voy a estar cambiando la corriente de armadura. Entonces ya ese control ya no lo puedo hacer. En este caso sí podría llegar a variar el voltaje de armadura, haciendo algo por acá.
Pero aquí estamos viendo que tenemos más limitaciones. ¿Cuál es la gracia de este motor serie? La gracia de este motor serie es que tiene un alto torque, ¿ya? La gracia de este motor serie es que tiene un alto torque, es muy diferente a la Chant, como ya lo vimos. El flujo es proporcional a la corriente de armadura. Antes el flujo siempre era proporcional a la corriente de campo. Y ahí se acuerdan que hacíamos como un procedimiento en donde veíamos qué pasaba si yo disminuía la corriente de campo, aumentaba, por ejemplo, disminuía la FEM inducida y aumentaba la corriente de armadura, y ahí producía una disminución de la velocidad, y íbamos viendo cómo que iba pasando. En este caso, si nosotros cambiamos la corriente de campo como es igual a la corriente de armadura, vamos a tener que estar totalmente ligados y no vamos a tener esas variaciones que hacíamos antes. Por lo que, al aumentar el torque de carga, se produce un aumento del flujo, provocando una disminución de la velocidad. Entonces, en este caso, siempre vamos a tener que al aumentar el torque va a disminuir la velocidad. Pero en esta máquina la relación de torque-velocidad tiene una caída muy pronunciada. Es como cuando veíamos cuando agregamos mucha resistencia muy alto a la máquina Shunt, que iba a tener una carga muy pronunciada, y el torque inducido está dado por esto, una constante constructiva, el flujo E y A. ¿Se acuerdan que las corrientes de armadura suelen ser altas? Eso lo vimos, que la corriente de armadura solía ser alta y la corriente de campo solía ser más baja. Al tener una corriente de campo, el torque depender de la corriente de armadura, vamos a tener la opción de tener torques más altos que las otras máquinas. El flujo en la máquina serie es KF por IF, pero acordémonos que KF es igual a KC o igual a KA porque tenemos tenemos una sola corriente y la máquina está construida de una sola manera, y que IF es igual a IA. Por lo tanto, el flujo en este caso es proporcional a la corriente armadura, lo que les estaba diciendo, pero acá lo vemos con ecuaciones. Torque inducido va a ser K igual a KF por IF por IA, pero acá tenemos que K, vamos a tener KA por KC por IA, lo que me va a dar un torque inducido de una constante K constructiva por IA a la corriente de armadura al cuadrado. Eso quiere decir que si nosotros lo vemos bien, el torque inducido va a variar cuadráticamente respecto a la corriente. O sea, vamos a ver que vamos a tener torques muy altos, lo que significa que a cierta velocidad la máquina serie entrega más torque que ninguna otra máquina serie, que ninguna otra máquina DC, ¿ya? Entonces, siempre cuando uno tenga aplicaciones de alto torque, tiene que considerar una máquina serie. Por ejemplo, hasta hace, bueno, 20 años atrás, uno dice que fue harto tiempo, 15 años atrás, pero antiguamente en el metro de Santiago se usaban motores serie, motores de esa serie. ¿Por qué? Porque requerían un alto torque de partida. Requieren un alto torque, entonces estas máquinas nos permitían entregar ese alto torque a cierta velocidad para mover por los vagones del metro. Bueno, ¿qué pasa? Eh, Bueno, ¿qué pasa con esta máquina? ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos con esta máquina, bueno, aquí dice que lo que les decía, aplicaciones de mucho torque, vehículos a combustión, hacer partir vehículos a combustión, ascensores, locomotoras eléctricas, las metros, esas cosas se usaban. Hoy en día ya con la innovación en lo que es con la innovación en lo que es la electrónica de potencia, todo se ha transformado en máquinas de inducción, las cuales son controladas a través de variables de frecuencia. Entonces ya las máquinas de se han ido quedando como a un lado por el hecho de que ya necesitamos un convertidor aparte. Aparte, por ejemplo, en ambas necesitamos un convertidor, necesitamos un rectificador acá para tener el voltaje en continuo. Ya en el otro necesitamos un variador de frecuencia. Pero aparte, estas máquinas requieren mantención en las escobillas, cambiar carbones. Entonces ahí la máquina de inducción que vamos a ver después requiere menos mantención, prácticamente nula mantención, muy poco, por lo que al final la industria ha ido cambiando a esa máquina.
¿Qué pasa con esta? Que la linealidad del flujo, que dijimos que esta máquina es lineal el flujo y dependiente de la corriente de armadura. Eso les estaba diciendo recién. Este flujo es lineal siempre y cuando la máquina no esté saturada. Como vimos, como tiene un núcleo magnético, un núcleo de hierro, acuérdense que llegamos hasta un codo que siempre es lineal hasta que llegamos hasta el codo de la máquina. Por las características de excitación de la máquina de corriente continua serie, esta nunca debe operarse sin carga. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros le hacemos torque cero, vamos a ver que la velocidad va a tender a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Siempre van a haber pérdidas y torques asociados a la máquina, pero si nosotros la dejamos sin carga, esta máquina va a embalarse, y se va a embalar y va a alcanzar velocidades del doble, el triple de la nominal, en cuestión de segundos. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con la configuración serie, de nunca cortar la carga. A la hora que nosotros cortamos la carga, la máquina se va a empezar a embalar. Y ahí, si uno no toma la medida a tiempo, si uno no desconecta todo a tiempo, ¿qué va a pasar con la máquina? Se va a embalar hasta que se rompa. O sea, no es como que va a llegar a una velocidad y se va a mantener ahí. La velocidad sigue subiendo hasta que la máquina, hasta que el eje no aguanta más y se rompe la máquina y salta, y es sumamente peligroso. Bueno, como les estaba diciendo, ahora vamos a ver las características terminales y por qué nos vamos a dar cuenta que esta velocidad tiende a infinito. Sabemos que para las máquinas de corriente continua, la relación de torque y voltaje en los terminales lo podríamos revisar así. Sabemos que la Fm inducida es la constante constructiva por el flujo por omega m. Ahí ya tenemos esa es nuestra relación de voltaje. Y de acá, si veíamos la corriente, tenemos que el torque inducido era Ka por Kf o K por Ia al cuadrado. Ese K lo podemos ver como K por Kc. Entonces sabemos que la corriente de armadura va a ser la raíz cuadrada del torque inducido partido en estas dos constantes. Ya hasta ahí súper sencillo, chiquillos. Ahora, tenemos que juntar estas dos ecuaciones junto con la ecuación del voltaje de terminales. Entonces, si fijamos, si vamos a nuestra ecuación del voltaje de terminales, tenemos acá voltaje de terminales es igual a EA por la IA por RA más RS. Entonces, si nosotros vamos acá, vamos a tener que la relación de voltaje, o sea, los voltajes en terminales va a ser igual a EA, ya lo reemplazamos acá por K por el flujo por omega m, más IA, que es la raíz cuadrada del torque inducido por las dos constantes, por RA por RS. Ahora, para finalizar, debemos reemplazar el flujo. El flujo ya vimos que, reemplazar el flujo, que sabemos que el flujo es KF, si lo vemos acá, el flujo es KF por IF, pero sabemos que IF va a ser igual a IA en la máquina serie porque tenemos una sola corriente, y que KF va a ser igual a una constante constructiva Kc. Por lo que, si lo reemplazamos y despejamos, por lo que usando la expresión del torque inducido acá, es igual a K por el flujo por IA, despejando este flujo se tiene que, esto es para llegar a la ecuación del voltaje terminales, tenemos acá, tenemos esta ecuación que tenemos que IF es igual a IA, igual al flujo partido en Kc, y tenemos que el torque inducido es K por el flujo por, acá, lo sacábamos de acá, que el Kc por IA, perdón, el torque inducido es K por el flujo por IA, entonces, y después reemplazamos IA por este flujo de acá, flujo partido en Kc, y nos queda que el flujo, esto todo era para obtener la ecuación del flujo dependiendo del torque. Entonces vamos a obtener que el flujo es igual a la raíz cuadrada de Kc partido en K por torque inducido. Así que si volvemos ahora a reemplazar todo esto, que hicimos todos estos cambios, en la ecuación de voltaje de terminales, vamos a obtener que
el voltaje en terminales va a ser igual a la constante K por lo que teníamos acá, que sería el flujo, que es la raíz cuadrada de Kc partido en K por el torque inducido, por omega m, más lo que teníamos acá, que es, si bien no recuerdo, me parece que esta es la corriente de armadura, exactamente la corriente de armadura, que sería la raíz cuadrada del torque inducido partido en la multiplicación de estas dos constantes por RA por RS. Ahora vamos a poder arreglar esto. Si nosotros lo arreglamos y lo dejamos en términos de la velocidad, nos va a quedar de esta manera, que la velocidad va a depender de, acá, del voltaje en terminales partido en la raíz cuadrada de esta multiplicación de estas dos constantes por el torque inducido, menos RA más RS partido en K más KC. Ya. Ahora, esta va a ser nuestra ecuación, o sea, esto sale después de manejar esta ecuación que teníamos acá, dejarla todo en términos de velocidad y torque, porque todo el resto son constantes. Si nos fijamos acá, todas estas constantes son constantes constructivas. Las K son puras constantes, lo único que varía acá, torque y velocidad. El voltaje en terminales es una constante, nosotros lo vamos a definir, y acá tenemos el torque constantes y las resistencias que son constantes. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, al despejar en términos de velocidad, lo único que va a variar acá va a ser el torque, todo el resto son puras constantes. ¿Qué pasa acá, chiquillos, si nosotros hacemos el torque cero? Si nosotros hacemos el torque cero, esta velocidad tiende a infinito, ¿ya? En la realidad no va a llegar a infinito, porque siempre tenemos pérdidas asociadas, siempre tenemos como rozamiento con el aire, que vimos cuando vimos pérdidas en la máquina Chant, las mismas pérdidas aparecen acá. Vamos a tener distintas pérdidas que en el fondo la máquina no va a llegar a infinito, pero va a llegar a una velocidad muy alta y se va a embalar de manera exponencial, no lineal, entonces vamos a alcanzar velocidades muy rápidas. Si el torque inducido llega a cero, o una carga muy baja, la velocidad aumenta a niveles destructivos de esta máquina. Aunque, como les decía, debido a los roces de ventilación, el torque nunca va a ser nulo, pero puede ser muy bajo. Y al ser muy bajo, esto sigue tendiendo a infinito. Entonces, si lo vemos acá, ¿se acuerdan que vimos que aquí va a variar de manera cuadrática? Entonces acá tenemos el torque de arranque que parte en un torque alto y torque de potencia completa, pero ¿qué pasa? Acá si nosotros empezamos a disminuir el torque, esto va a seguir aumentando. De hecho, siempre las gráficas se dejan abiertas porque no se sabe hasta dónde va a llegar, porque esto va a tender a infinito. Como les decía, ese es el tema con la máquina de corriente continua, que hay que tener cuidado de nunca dejarla sin carga, porque la máquina se va a embalar y va a tener problemas. Como decía, esta máquina nunca debe funcionar en sistemas donde pueda quedar en algún momento sin carga, y además debe controlarse bien la corriente máxima de armadura, debido a que como hay una sola corriente, de esta corriente no sea tan grande, porque aparte que el torque varía al cuadrado de la corriente. Sí, me parece, si lo vimos acá, exactamente el torque varía al cuadrado de la corriente. Entonces si yo aumento mucho la corriente, también voy a tener mucho torque, y si disminuyo mucho la corriente, voy a tender a torque cero. Hasta ahí, chiquillos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Por mi parte no, profe. ¿Cómo? Por mi parte no, profe, todo claro. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuándo sería la prueba de esta materia? Tengo que verlo, pero me parece que está fijada para julio. Porque vamos a tener... Ya, ok. ¿Cómo? Ok, no es que pensé que era más cerca la fecha. No, lo que tenemos ahora la próxima semana es el laboratorio. Vamos a tener Ya, el ok. laboratorio de esta materia, pero son dos pruebas nomás en la asignatura, entonces la máquina corriente continua y máquina de inducción la vamos a ver en una sola prueba.
Así que eso es cuando terminamos. Justo va a ser cuando terminamos el semestre. Para hacer control de la máquina serie, solo hay una manera eficiente, y este método es cambiar el voltaje en terminales del motor. Si nosotros cambiamos el voltaje en terminales, vamos a cambiar la velocidad. Si incrementamos el voltaje, provocamos mayor velocidad. Si disminuimos el voltaje, vamos a disminuir la velocidad. Antiguamente, como tener fuentes variables no era algo muy sencillo de obtener, se le colocaban resistencias en serie, de tal manera que disminuíamos el voltaje que le llegaba a los terminales. O sea, entre la fuente y la máquina le colocábamos resistencia. Se le colocaba. Antiguamente se hacía eso, eran partidores muy conocidos para locomotoras, para todo el tema de los, ¿cómo es que se llamaban estos? Los trolebuses. No sé si alguna vez escucharon ese término, que eran de mediados del siglo XX, que eran eh, como estos trenes eléctricos que andaban en la parte de arriba de las calles, que se usaban en Chile. Ahí, claro, las partidas se hacían como eran eléctricos, iban con el tendido eléctrico, se usaban resistencias en serie para hacer la partida. Y el operario tenía que ir pasando las redes como con una perilla, así con una manilla, bajando las resistencias para que vaya agarrando más velocidad en la partida. Esa es una manera de controlar la velocidad, de aumentarle, luego le colocaba las resistencias para disminuir la velocidad, pero es muy ineficiente. O sea, imagínense las pérdidas que tiene para disminuir el voltaje. Son totalmente ineficientes. Veamos un pequeño ejemplo para ya, como para ir soltando la mano. Tenemos una máquina serie de 250 volts con devanado de compensación. A ver si se acuerdan, chicos. ¿Qué significaba para nosotros que una máquina tuviera devanado de compensación? A ver si se acuerdan, lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Que no había problema con la salida, que era estable. Ya. No sé cómo decirlo de otra forma. Ya. Es parecido como a lo que dice Constanza, pero tenía un nombre. Tenía un nombre, no sé si se acuerdan, que tenía algo que ver con la armadura. Era para disminuir los efectos de la reacción de armadura, profe. Exactamente, como dice Gabriel. Siempre cuando nosotros tengamos devanados de compensación, no vamos a tener reacción de armadura. La reacción de armadura, ¿se acuerdan que era un flujo que salía de la armadura y que se oponía al flujo del campo? Entonces hacía que tuviéramos menos flujo, neto. Lo que hacía que la máquina, por ejemplo, que la máquina Chant tendiera a subir su velocidad cuando tenía que bajar su velocidad. Entonces, no nos permitía tener una linealidad en el comportamiento de la velocidad. Siempre cuando nosotros tengamos devanado de compensación, eso no va a pasar. Tenemos una resistencia RA más RS de 0.08 ohm. Si fijan, resistencia bastante pequeña, tiene que ser así. Y una velocidad de 1200 RPM. Esta es la velocidad de referencia, chiquillos. ¿De qué nos sirve esta velocidad de referencia? Como para situarnos en la curva ahí del flujo o del voltaje generado versus la fuerza magnetomotriz. Nos dice que el campo tiene 25 vueltas por polo y tiene una curva de magnetización como la que estamos observando. Tenemos que encontrar la velocidad y el torque inducido del motor cuando la corriente de armadura es de 50 amperes. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir revisando, chiquillos. Ya. Aquí tenemos la curva. ¿Se acuerdan que vimos que esta curva siempre está fijada para una velocidad?
que vamos a tener una curva de voltaje generado versus la fuerza magnetomotriz, o la corriente también puede ser considerado, que si se adapta, pero eso está fijado para una velocidad. Entonces, cuando tengamos que cambiar esa velocidad, tenemos que reajustarnos en la curva para tener otra curva, para buscarle otra curva después. Lo primero que tenemos que observar en el punto de operación es la EA y la fuerza magnetomotriz. Aquí tenemos la EA y aquí tenemos la fuerza magnetomotriz. Tenemos que determinar cuál va a ser nuestra EA, que cuál va a ser nuestra FEM inducida, o nuestro voltaje interno también lo podemos decir. Y si nosotros modificamos la ecuación que estará BT es igual a EA más IA por RA más RS, vamos a tener que restar al voltaje de terminales la corriente por la resistencia. Por lo tanto, si se acuerdan, nos decía que tenemos 250 volts en la máquina, que está alimentada con 250 volts, y nos dice que determinemos la velocidad y el torque para una corriente de armadura de 50 amperes. La corriente en este caso es directamente proporcional con el torque. ¿Se acuerdan, chiquillos? Que lo vimos que en la máquina serie, o sea, no directamente proporcional, sino que al cuadrado, pero es proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento la corriente, el torque va a variar al cuadrado respecto a esta. Por lo tanto, siempre que nosotros hablemos de que tenemos una corriente armadura, nosotros tenemos que pensar que estamos agregando una carga. El torque se traduce en corriente. ¿Me entienden eso, chiquillos? ¿Se entiende, no? Bueno. Entonces aquí vamos a determinar acá el voltaje, que es el voltaje de la FEM interna, o de la FEM inducida, el voltaje interno, que nos da 246 volts. Ahora debemos encontrar la fuerza magnetomotriz del campo, pero como es una máquina serie, sabemos que la corriente de armadura es igual a la corriente de campo, igual a 50 amperes. Por lo tanto, acá no nos complicamos, sino que ya sabemos al tiro cuál va a ser la corriente de campo, y si se acuerdan, la fuerza magnetomotriz nos va a dar por N por I, donde N es el número de vueltas de los devanados de los devanados de campo, que acá nos dicen que el campo tiene 25 vueltas por polo. Así que tenemos 25 vueltas por 50 amperes, tenemos 1250 amper vuelta. ¿Hasta ahí, chiquillos? Dedito arriba, así que se entiende. Si no, paramos y vemos ahí si lo podemos. Ya, súper. Ahora, esto no me quiere decir que la EA sea. Bueno, si observamos en la curva de magnetización, para una fuerza magnetomotriz de 1250 amper vuelta, vamos acá, 1250, vamos a obtener acá una EA0 de 80 volts. Ya, esto es un aproximado. Si lo vemos acá en la curva, nos vamos acá 1250, entre 1000 y 2000 un cuarto, y tenemos acá aproximadamente 80 volts según nuestra curva. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Esto nos sirve solo para obtener la velocidad a la cual está girando la máquina. No quiere decir que esta sea la FEM inducida, porque de hecho la FEM inducida de nuestra máquina ya la calculamos, que eran 246 volts. Pero esto que está acá, este EA0 que estamos calculando, nos va a permitir encontrar la velocidad, porque se acuerdan que esta curva es para 1200 RPM nomás, pero tenemos que encontrar cuál va a ser nuestra nueva velocidad. Por lo tanto, vamos a obtener acá que la nueva velocidad va a ser la FEM inducida, partido en esta FEM inducida 0, que va a ser la que va a depender acá de la fuerza magnetomotriz que estamos calculando, por la velocidad de referencia. En este caso mi velocidad de referencia son 1200 RPM. Por lo tanto, si nos fijamos acá, nos da que esta es para la serie, 246 volts partido en 80 volts por 1200 RPM,
me queda de 3.690 RPM. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Así calculamos la velocidad. No quiere decir que nuestra FEM inducida sea de 80, sino que estamos en este caso en una posición en donde estamos con la máquina funcionando a menor torque del nominal. ¿Cómo podríamos ver cuál sería el torque nominal? Si nuestra velocidad nominal son 1200 RPM y tenemos tenemos acá que son 250 volts, deberíamos tener más o menos 5000 amper vuelta. ¿Y cuántas vueltas eran? 25. A ver si alguien me ayuda. ¿Cuál sería la corriente nominal para esta máquina? 250 y acá 5000. Ya. 5000 partido en 25. ¿Cuánto queda esos chiquillos? 200. ¿200? Sí, porque 5000 partidos en 25, ¿no? 5.000 partido en 25, sí, 5.000 partido en 25, queda en 200. Por lo tanto, requeriríamos de una corriente de 200 amperes. Esa sería para nuestra carga. En cambio, acá teníamos una corriente de 50 amperes. Por lo tanto, como nosotros sabemos que en este caso, a menor torque en la máquina serie, menor o mayor velocidad. ¿Quién se acuerda? A menor torque tenemos mayor velocidad. Por lo tanto, esto se tiene razón acá, que nos dice que si nosotros en el fondo, en vez de tener un torque que genere 200 amperes, tenemos un torque que genera 50 amperes, en realidad la máquina va a andar más rápido, va a andar a 3690 RPM. Ahora, podemos encontrar el torque inducido a través de la fórmula de la potencia convertida que la vimos la semana pasada, que la potencia convertida era igual a EA por IA, igual al torque inducido por omega M. Por lo tanto, el torque inducido va a ser la FEM inducida en nuestro circuito por la corriente armadura partido en la velocidad. Ojo acá, la velocidad siempre en radianes por segundo. Por lo tanto, multiplicamos los 246 volts que teníamos de nuestro voltaje interno por los 50 amperes por 3960 por pi partido en 30 para pasarlo a radianes por segundo, lo que nos da un torque de 31.83 newton metros. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Está sencillo? ¿No está difícil? Ya. Por el momento está bien, profe. Está bien. Bueno, acá tenemos una diapo que nos dice cuando tenemos una FEM de referencia, y esto es como para hacer una regla de 3 simple. O sea, cuando queremos determinar la velocidad de operación con curvas de magnetización a velocidades distintas, puede emplearse la siguiente expresión, que es como para hacer una regla de 3 simple. En este caso nosotros teníamos, acá dentro de este mismo, teníamos LA y LA0, pero podríamos haber tenido otra en donde tuviéramos otra relación. Eso también es otra fórmula para ocuparlo, que es lo mismo. LA2 es el punto de operación de la máquina a la corriente deseada, que nosotros queremos calcular. LA1 es el punto de operación nominal, como lo que estábamos viendo ahora. El EA02 es el valor que entrega la curva a cierta velocidad propia a la corriente campo que está en EA2, y el EA1 es el valor que entrega la curva a cierta velocidad propia a la corriente de campo estando EA1. Y N1 es la velocidad nominal de la máquina. Esta es como similar a la ecuación que ocupamos, solo que cuando tenemos más velocidades y nos dan como los puntos. Si nos dieran los puntos y no tuviéramos ahí la curva. Y ahora seguimos con lo último que vamos a ver hoy día, que es la máquina compuesta, máquina serie, o sea, máquina de corriente continua compuesta o compound. Bueno, ¿cuál es la gracia de la compound? Después ya vimos la serie, vimos la shunt, es una mezcla entre las dos.
La máquina serie posee un campo en derivación y uno en serie. Por lo tanto, va a captar los beneficios del motor Shunt y del motor serie. ¿Por qué digo motor? Porque la máquina compound no debe ser usada como generador, ya que es muy complicada de controlar y suele tener problemas al ser usada como generador. Bueno, vamos a ver que en la máquina puede ser de composición acumulativa o aditiva, o de composición derivativa, o que se vaya restando, diferencial. ¿Cuándo pasa esto? Vamos a ver que tenemos bobinas que están acopladas, por lo tanto, dependiendo de la dirección de la corriente en donde entren, van a acumularse la fuerza magnetomotriz o la fuerza magnetomotriz va a restarse. Cuando se acumula, va a ser en beneficio del torque, y cuando se acumula, cuando las corrientes van en la misma dirección, nos vamos a dar cuenta que esta máquina la podemos denominar como máquina de corriente continua compuesta aditiva. Y cuando se restan, la vamos a llamar como composición compuesta diferencial o compound diferencial. Como les decía, combina las mejores características de la excitación en derivación, o shunt, y la serie. Es decir, la máquina no se embala en vacío y posee un torque extra para arrancar con cargas altas. Con cargas pequeñas, el campo de serie tiene un efecto pequeño, que es parecido al comportamiento de la shunt, y cuando la carga aumenta, la curva de torque y velocidad se asemeja bastante a la máquina continua serie. Entonces la compound nos permite tener los beneficios de ambas máquinas. Acá tenemos dos formas de expresar la compound. Tenemos acá arriba, esta se le conoce como compound con derivación de campo larga, y esta derivación de campo corta. Generalmente la que se tiende a ocupar es esta de acá, es la de arriba. Son dos formas de configurar la misma máquina. ¿Qué más les puedo decir? ¿Se fijan que tenemos un puntito azul y un puntito cuadrado? ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender acá. Si acá, si nos fijamos en la parte del campo, el puntito circular y el puntito cuadrado están en la misma posición, pero acá, si la corriente tiene esta dirección, va a ser compuesto acumulativo. Si la corriente tiene esta dirección, va a ser compuesto diferencial. ¿Se entiende, chiquillos? Que es como cuando hacemos bobinas acopladas magnéticamente, que cuando veíamos si la mutua se sumaba o se restaba. Aquí pasa exactamente lo mismo. Ahora tenemos que revisar qué pasa con la comparación de las máquinas. Acá, ¿se fijan? La serie, a una corriente tenemos el máximo torque, pero si nos fijamos acá, la que le sigue es la compound aditiva, que tiene un comportamiento, si nos fijamos ante la corriente, que tiende a ser más lineal que esta, que es cuadrática. ¿Qué pasa con la compound diferencial? No tenemos pérdida de fuerza magnetomotriz debido a que se van restando, entonces nuestro torque no es tan alto. De hecho, es menor que la derivación. Por lo tanto, la compound diferencial no es muy usada, no nos beneficia tanto. En cambio, la compound aditiva, se fijan que nos da una relación de corriente con torque lineal, prácticamente lineal, y alcanzando altos torques. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? Aquí tenemos la velocidad. Aquí tenemos la velocidad versus el torque. En la serie, se fijan, tiende a infinito. Y tenemos acá nuestra posición. En cambio, la compound aditiva, tenemos acá que parte también tiene una velocidad alta, pero no se embala. O sea, vamos a tener una velocidad tope a vacío. O sea, vamos a tener una velocidad de vacío acá que no va a ser peligrosa.
Y de ahí tenemos la derivación, que tiende a ser una velocidad más baja y tiene un comportamiento aquí, ¿cómo explicarlo? Más parecido como a la máquina Chant que a la serie. Y si nos fijamos acá, si vemos la velocidad de nuevo versus el torque comparado en ambos, el compuesto acumulativo tiende a tener una mayor amplitud en el espectro de los torques que en derivación. Así que acá a lo largo del torque voy a tener mayor cantidad de posibilidades de alcanzar distintos torques con la compuesta. Como les decía, no se embala, además permite alcanzar altos niveles de torque al igual que la máquina serie. En especial la acumulativa. En general la derivativa no es tan ocupada, de hecho casi no se ocupa de manera como que se premedite en usarla. Modelado de ecuaciones. Si tenemos que modelar las ecuaciones de esta máquina, tenemos que tomar como referencia la de derivación larga. Me parece que esta es la derivación larga, esta es la derivación corta. Y como les decía, la cual es la más usada. Al ver, como les decía, se ven círculos y cuadrados, lo que les explicaba antes, si las corrientes van en la misma dirección, va a ser acumulativa. Si pasa por los cuadrados, que cuando van en diferente dirección, van a ser diferenciales. Acá esto es importante, chiquillos. Como les decía, si en ambas bobinas corriente fluye hacia el símbolo, la fuerza magnetomotriz se suman. Por el contrario, si fluye hacia el símbolo y en la otra no, las fuerzas magnetomotrices se restan, como es en el caso de los cuadrados. De la misma figura que se desprenden acá en las ecuaciones. Acá vamos a tener, vamos a ver acá, vamos a tener que el voltaje en terminales, se cumple acá, voltaje en terminales. Vamos a ver, va a ser EA por IA por RA más RS. ¿A qué se debe esto? Que si nos fijamos bien, acá el voltaje en terminales va a ser en serie a nuestro circuito de campo, veamos en este caso acá, a nuestro circuito de campo que está en paralelo. En cambio acá el LS no va a afectar, por lo tanto, si nosotros nos fijamos, este voltaje que está acá va a ser igual a este voltaje que está acá, por lo tanto se me va a cumplir la misma ecuación que tenía en la serie. ¿Me siguen con eso, chiquillos? Vamos a ocupar este modelo, el A. Chiquillos, ¿me siguen con esto, no? Aquí el mismo voltaje, por lo tanto se mantiene la misma ecuación acá en relación a de lo que vimos en la serie. La diferencia con la serie es que vamos a tener que la corriente de armadura acá va a ser igual a IL más IF. Yo tengo la impresión de que debería ser IL menos IF, pero bueno. Depende hacia dónde gire claro, si la corriente gira, si la corriente va en esta dirección, claro, ahí se tienden a sumar. Y tenemos que la corriente de campo es BT partido en RF. ¿Ya? Si RF la tomamos como este reajustable, si este reajustable es 0, y la bobina acá en estado permanente no afecta. Ahora, para el estudio de la fuerza magnetomotriz de la máquina de corriente continua se debe tener en cuenta las fuerzas magnetomotrices que afectan. Tenemos que la fuerza magnetomotriz neta va a ser la fuerza magnetomotriz del campo más menos la fuerza magnetomotriz serie. Fuerza magnetomotriz del campo, fuerza magnetomotriz serie. Menos la fuerza magnetomotriz de la resistencia de armadura. Si no tenemos resistencia de armadura, esta se hace 0. O sea, si tenemos devanado de compensación, esta se hace 0. La fuerza magnetomotriz del campo en derivación, que es la del campo, y la serie se suman si es aditiva, se restan si es diferencial, como les decía antes.
y la fuerza magnetomotriz de resistencia a armadura siempre se está restando. Por lo tanto, esto lo vimos con la máquina Chant, de Secant, vamos a tener una corriente de campo efectiva. Esto no quiere decir, como les decía en la clase pasada, no quiere decir de que la corriente sea más baja, sino que la misma corriente va a tener una efectividad menor, ¿ya? Pero la corriente, si yo la mido, sigue siendo la misma, pero esto se va a deber a las fuerzas magnetomotrices que están neta que está sumando, que está saliendo. Entonces, esta puede ser igual a IF, ojo ahí. Podría llegar a ser igual a IF dependiendo acá del número de vueltas o qué pase. Pero acá vamos a ver que si es aditiva, no puede ser igual a IF porque acá vamos a tener, si es aditiva, va a quedar una suma. Y si la fuerza magnetomotriz de la resistencia de armadura es 0, esto no afecta. Por lo tanto, me va a quedar de esta manera. ¿De qué va a depender acá? ¿De qué me va a depender? Si no tengo fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura, va a depender de la corriente de campo y de la relación de vueltas entre la bobina serie y la bobina de campo por la corriente de armadura. Ahora bien, si es aditivo, esto se va a sumar. Eso quiere decir que eso quiere decir que esta es la gracia de la compuesta versus la Chant. ¿De qué me sirve esto? Esto quiere decir que si yo tengo una máquina compuesta que es de compound aditiva, para una corriente de campo, teniendo esta relación de vueltas, siempre va a ser positiva, esto va a ser una suma, entonces mi corriente efectiva va a ser mayor. Y si mi corriente efectiva va a ser mayor, voy a tener una mayor fuerza magnetomotriz. Y una mayor fuerza magnetomotriz significa una femi-inducida mayor. Siendo acá, si nos fijamos, el NSE, el número de vueltas de la bobina serie, y la NF, el número de vueltas de la bobina en derivación. Vamos a hacer un ejercicio y va a quedar súper claro. Bueno, en la máquina compuesta aditiva existe un flujo constante en la rama en derivación. La rama en derivación, acuérdense que la vamos a llamar, es la de campo, que tiene un comportamiento similar a la máquina de excitación Chant o la máquina de excitación en derivación, y otro flujo que es proporcional a la corriente de armadura, que es similar a la serie. O sea, tenemos un flujo en derivación y un flujo en serie. Cuando esta máquina tiene poca carga, el campo serie tiene poco efecto, porque acuérdense que al tener poca carga, tengo menos corriente de armadura. Al tener menos corriente de armadura, ¿cómo se llama esto? Mi flujo generado por la bobina serie va a ser menor. Acuérdense que el flujo variaba con respecto a la corriente de armadura, de manera proporcional. Ahora, por lo que a bajas cargas, el comportamiento de esta máquina es similar a la Chant. En cambio, cuando la máquina posee una carga nominal, el flujo del campo serie es significativo. ¿Por qué? Porque mi corriente de armadura es más alta, y mi corriente de armadura al ser más alta, voy a producir más flujo en la bobina serie. Y el comportamiento, por lo tanto, al aumentar la potencia, o sea, al aumentar el torque de la máquina, al aumentar el torque del torque de carga, la máquina va a ser similar a la serie. Por otro lado, si tenemos una máquina compound diferencial, a medida que la carga aumenta, la corriente de armadura aumenta y el flujo en la máquina disminuye. Acuérdense que el flujo acá, si es diferencial, se resta. Entonces, disminuye debido a la sustracción de flujo. Esto trae un aumento en la velocidad progresivo y acumulativo. Este fenómeno es similar a como tener una realimentación positiva, porque en el fondo le estamos, a medida que, ¿cómo decirlo? A medida que aumenta la carga, aumenta la velocidad. Este motor diferencial, el compound diferencial tiende a embalarse y a ser inestable.
Por este motivo, y además de los problemas de arranque, es una aplicación muy poco usada, de hecho casi no se usa, y de hecho no se usa intencionalmente. ¿Cuándo lo podríamos hacer? Cuando tengamos un compound aditivo, lo llegáramos a conectar mal, llegáramos a conectar mal las bobinas de serie y con diferencial, si la llegamos a conectar mal, vamos a tener un compound diferencial en vez de un compound acumulativo o aditivo, y ahí vamos a tener problemas porque en vez de aumentar la carga, disminuir la velocidad, va a empezar a aumentar y se va a embalar la máquina. Así que ya tenemos dos máquinas que se embalan, que son la serie y la compound diferencial. Por eso realmente la compound diferencial no se usa mucho, sino que la acumulativa tiene ahí, es la mejor para lo que nosotros necesitamos, debido a que rescata lo mejor de ambas máquinas, de la shunt y de la serie. Esta es la velocidad ante una shunt ante una compound en derivación. Se fija lo que pasa, aumento el torque, empieza a aumentar la velocidad de manera exponencial, lo cual es un problema. ¿Cómo se hace el control de una máquina compound acumulativa, que va a ser la que vamos a ocupar? El control funciona de la misma manera que en la shunt. Tenemos las tres posibilidades de control. Podemos cambiar la resistencia de campo a través de una resistencia ajustable, debilitar el campo, y al debilitar el campo podemos aumentar la velocidad. Podemos cambiar el voltaje inducido a través de un VA, cambiando el voltaje en la armadura, también lo podemos hacer. O podemos agregar una resistencia en la armadura. Pasa exactamente lo mismo que cuando nosotros estamos haciendo control con la máquina shunt. Acuérdense de que la resistencia del inducido no se ocupa mucho porque las pérdidas son muy grandes, y en el fondo podemos ocupar los dos primeros controles, que si nosotros variamos la resistencia de campo. Acuérdense que aparte que la serie también, cuando nosotros hacemos control de una máquina serie, tenemos que variar el voltaje en terminales, entonces podemos variar el voltaje en terminales, o por su defecto disminuir la corriente de campo, y por lo tanto, si disminuimos la corriente de campo, disminuimos el flujo, disminuimos el flujo de campo, y si disminuimos el flujo de campo, aunque sea acumulativa, el flujo de campo es el que nos estaría aportando más flujo a la máquina, entonces el flujo en derivación. Esto siempre y cuando la máquina esté con voltaje, o sea, esté con cargas menores a la nominal, porque cuando esté con cargas mayores a la nominal, son cargas como la nominal, va a tener un comportamiento como la serie. Igual ahí podemos afectarlo. Y si no, podemos afectar el voltaje de armadura siempre y cuando también sea menor a la nominal. Creo que la primera, el resistencia de campo, también me serviría cuando estemos como en la nominal, para bajarla, porque si yo aumento la resistencia de campo, me va a disminuir, perdón, si yo disminuyo la resistencia de campo, me va a disminuir la corriente circulante. Voltaje de resistencia, no, tengo que aumentar la resistencia de campo para que me disminuya la corriente de campo. Si me disminuye la corriente de campo, disminuye el flujo y por lo tanto va a disminuir la velocidad. Eso va a ser como el compound acumulativo, exactamente igual que controlar una máquina shunt. Va a tener pequeñas diferencias. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la principal diferencia? Que voy a tener, aparte de mi campo, de mi flujo de campo, voy a tener un flujo serie, que en el fondo igual va a estar sumando. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende eso? Dedito arriba si es que se entiende, si no. Ya. Sí, profe, Por se lo menos entiende por lo Gabriel entendió. Y Sebastián parece que también. Ah, Ignacio, ya. Ya, chiquillos. Veamos un ejemplo y con el ejemplo vamos a estar listos ya. Tenemos una máquina compuesta, aditiva, ¿ya?
Ah, no necesariamente. Estáis pensando en la primera es aditiva, la segunda es diferencial. Tenemos una máquina compuesta. 100 HP, 250 volts. Con devanado de compensación. Como ya lo vimos, si hay devanado de compensación no hay resistencia de armadura, no hay reacción de armadura. La resistencia interna serie es de 0.04 ohm. Eso quiere decir que la RA más la RS es de 0.04 ohm. Tiene 1000 vueltas por polo en el devanado en derivación y 3 vueltas por polo en el devanado serie. Acuérdense que eso nos va a servir para encontrar la fuerza magnetomotriz. En vacío, la resistencia de campo se ajusta para que la máquina gire a 1200 RPM. No se consideran pérdidas en la máquina ni efectos de reacción de armadura, obviamente, porque tenemos devanados de compensación. ¿Qué nos piden encontrar? La corriente de campo en vacío, encontrar la velocidad cuando tenemos una IA de 200 amperes, encontrar cuando tenemos la máquina en una configuración compound acumulativa y encontrar la velocidad cuando tenemos una compound diferencial. Acá tenemos puesto cantidad de vueltas por polo, 1000 acá en la rama derivativa, y acá me faltó colocarle el NS, que son 3 vueltas por polo acá. Tenemos 0.04, y en el primero nos dicen que la corriente de campo es en vacío. Si la corriente es en vacío, o sea, encontrar la corriente de campo en vacío. Vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a ver acá qué pasa con la A. Sabemos que en vacío la corriente de campo del inducido es 0, por lo que el voltaje interno generado por el motor debe ser igual a Vt. ¿Ya? Esto quiere decir que acá en la armadura vamos a tener corriente 0. Por lo tanto, si tenemos corriente 0, el EA va a ser igual a la rama la rama en derivación y por lo tanto igual al voltaje en terminales. Por lo tanto, nuestro voltaje interno o la FEM inducida va a ser igual a 250 volts. Si vamos a la curva de magnetización que tenemos acá, se sabe que a una corriente de 5 amperes justo vamos a llegar a los 250 volts. ¿Ya? Aquí teníamos 250 volts en el EA, o aquí dice voltaje terminales en circuito abierto, y no tenemos carga en la armadura. Vamos acá y justo nos dio 5 amperes. ¿Ya? Por lo tanto, esto para una velocidad de 1200 RPM, que era que nos decían que era la velocidad de vacío. Por lo que aquí tenemos 5 amperes. Ese va a ser la corriente de campo. ¿Por qué? Porque como dijimos que la corriente armadura iba a ser 0, toda la corriente la iba a ocupar el campo, por lo tanto, esta sería como la corriente que estaríamos magnetizando el campo. ¿Ya? 5 amperes. Así que salió súper fácil la pregunta A. Ahora, ¿qué pasa? Me están preguntando qué pasa cuando mi corriente de armadura es 200 amperes. Chiquillos, ¿entendieron la primera parte? La primera parte está súper fácil encontrar la corriente de campo en vacío. No sé si la entendieron. Más o menos, profe, yo me perdí ahí. Ya, veamos para atrás. Características me dicen que tenemos una máquina de 100 HP, 250 volts, con devanado compensación, resistencia interna y todas las características que nos dan. Nos dicen que encontremos la corriente de vacío. Ya, nosotros sabemos que cuando tenemos corriente de vacío, cuando estemos funcionando en vacío, va a significar que la IA es 0. ¿Ya? La IA es 0. Cuando nosotros digamos que en vacío, asumiendo que no tenemos pérdida, porque aquí nos dicen, asume que no considerar pérdida. Si no consideramos pérdida, vamos a ver que no va a haber corriente circulando por la armadura. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Si esto es 0, el voltaje acá, ¿cuánto va a ser? 0.
Por lo tanto, si nosotros vemos, me dice que el voltaje en terminales es de 250 volts. Por lo tanto, 250 volts acá, van a haber 250 volts acá, y por lo tanto van a haber 250 volts acá. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, ahí sí capté. Ya. Ahora, si me va a preguntar, yo voy a la curva de voltaje inducido por corriente de campo. Me dice que el voltaje inducido es 250 volts, entonces yo voy a la curva, 250 volts, miro la curva y encuentro que necesito una corriente de campo de 5 amperes. Entonces, para generar estos 250 volts, yo necesito 5 amperes en el campo, por lo tanto, obviamente esta curva aquí le falta, pero voy a decir curva para 1200 RPM, porque estas curvas son para una velocidad en particular. Ahí nosotros obtenemos que para el vacío, para obtener esos 250 volts, vamos a tener que tener 5 amperes. Distinto hubiera sido si me hubiera dicho, por ejemplo, que tengo 200 volts. Si me hubiera dicho que tengo un voltaje en terminales de 200 volts, el voltaje interno hubiera sido 200 volts y la corriente de campo hubiera sido algo así como 3.5. No sé si me entienden. Pero eso es lo que necesitamos calcular. Ahora, me pregunta, ¿qué pasa si yo tengo ahora la configuración acumulativa, ¿ya? La compound aditiva? Si yo tengo la compound aditiva y tengo una corriente de armadura de 200 amperes. Acuérdense que siempre, cuando yo digo que tengo corriente de armadura de cierto valor, quiere decir que lo estoy asociando a un torque. ¿Se acuerdan que el torque varía al cuadrado de la corriente por una constante constructiva? Entonces, si me dicen que tengo 200 amperes, significa que yo puedo decir, tengo 200 amperes de torque. Yo sé que se entiende como no tiene sentido. Yo sé que no tiene sentido que tengo 200 amperes de torque porque obviamente el torque se viene de un metro. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que el torque de la máquina está generando genera una corriente de 200 amperes en la armadura. No sé si ahí se entiende. ¿Se entiende, chiquillo? No, parece que no se entiende. A ver, Alejandro o Ignacio, ¿se entiende? A ver si me pueden ayudar. Luis, ¿no? ¿Están por ahí, chiquillos? Sí, profe, sí se escucha. Ya, pero ¿se entiende eso? Que cuando yo les digo que siempre que yo tengo una corriente en la armadura, eso yo lo asocio a un torque. Mientras mayor sea mi corriente de armadura, mayor va a ser el torque de carga. ¿Eso lo entienden? Sí, Ya, súper bien. Eso quiere decir de que si yo le aumento el torque a mi máquina va a requerir más corriente. Entonces le voy a tener que meter más potencia. Bueno, ahora me dice que yo tengo 200 amperes, 200 amperes en la corriente de armadura. Por lo tanto, vamos a tener que calcular nuevamente el voltaje inducido, porque ahora vamos a tener corriente. El voltaje inducido va a ser el voltaje en terminales menos IA por RA más RS. Por lo tanto, ahora serían los 250 volts menos 200 por 0.04, lo que me dice que tenemos una EA de 242 volts. ¿Ya? Como la máquina no posee resistencia de armadura, la corriente de campo efectiva, porque acuérdense que esta es acumulativa aditiva, va a quedar como acá. Acuérdense que acá estaba menos FM, el FMM partido en el NS. ¿Se acuerdan? Acá. Pero ahora como eso es 0, la eliminamos y nos queda esto. Esta es para la compound acumulativa y diferencial. ¿Cómo se llama esto? La compound acumulativa y diferencial. Si es acumulativa es un más, si es diferencial es un menos. Por lo tanto, como la primera que estamos revisando es acumulativa, es compound acumulativa, va a ser un más. Teníamos que nuestra corriente de campo en vacío era de 5 amperes. Entonces, eso era lo que estaba circulando cuando yo tenía 250 volts en
los terminales. Ahora tenemos que calcular cuál va a ser mi corriente de campo efectiva. ¿Por qué? Porque como es compound acumulativa, se va a sumar con la bobina serie. Y la bobina serie va a depender del número de vueltas de la bobina serie, partiendo del número de vueltas de la bobina de campo que está en derivación. Entonces vamos a tener que la bobina serie decía que tenía 3 vueltas y la bobina de campo que estaba en la rama paralelo tenía 1000. Entonces, por lo tanto, la corriente de campo efectiva va a ser 5 amperes más 3 partido en 1000 por 200, me va a dar 5,6 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que yo tenga 5 amperes circulando por el campo, al principio, ahora como yo tengo una corriente armadura, voy a tener una corriente efectiva mayor. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos bien, ahora, con esta corriente de campo efectiva, que es de 5,6, antes teníamos 5, se busca en la curva de magnetización una EA0, que es lo que estamos haciendo antes, en la curva de 1200 RPM. Si nosotros nos fijamos acá está tirado más o menos 5,6, subimos, nos va a dar acá este voltaje interno, o femi-inducida, que es más o menos 260 volts. ¿Ya? Este sería mi EA0, que sería como qué estaríamos produciendo. Ahora vamos a encontrar la velocidad ocupando la relación lineal que ocupamos también cuando hicimos el cálculo en la serie, en donde teníamos que el valor acá va a ser, el valor de la velocidad va a ser el valor de la femi-inducida que teníamos calculado, que era de 242 volts, o sea, partido en la EA0, partido en la EA0, que esta EA0, chiquillos, como yo les decía acá, no es que en el fondo si yo mido voy a tener 260 volts. Lo que me está diciendo que yo ahora, al tener una doble, como estoy sumando las fuerzas magnetomotrices, o estoy sumando los flujos producidos, significa que estos 5 amperes que yo tengo en el campo, en realidad no me están produciendo lo que me producirían 5 amperes, me están produciendo lo que me producirían 5,6 amperes. Para eso se va a traducir en velocidad. Eso es lo que quiero que entiendan, chiquillos. Si yo sigo midiendo el voltaje interno, me va a seguir dando estos 242 volts. Pero el flujo que está circulando es equivalente a que si yo tuviera 260 volts. ¿Se entiende con eso, chiquillos? No sé si me entienden. Entonces, este flujo va a generar una velocidad mayor. Y esta velocidad mayor la encontramos a través de esta relación lineal, donde tenemos que, perdón, va a generar acá una velocidad menor para la aditiva. Pero vamos a tener un flujo acá equivalente mayor. Ahora, sacamos ahora para la velocidad, para la compound aditiva, sería estos 242 volts partido en 260 por los 1200 RPM, me va a dar 1116 RPM. Acuérdense que en la compound aditiva, la gráfica de velocidad versus torque iba disminuyendo la velocidad. Así que con eso vamos a corroborar que es correcto. Pero también nos permite alcanzar torques mayores. En este caso, si nos fijamos bien, son 200 amperes. Son 200 amperes, chiquillos, y con 200 amperes obtenemos 1116. Cuando hicimos la serie, calculamos la velocidad, ¿o no? Cuando hicimos el ejercicio que es la serie. Ah, pero no la calculamos para... Aquí.
Claro, para 250 volt obtuvimos 1200 RPM. En cambio con esta, para 250 volt obtuvimos... pero no, nunca vi cuánto eran con 200 amperes. Ya, no la vimos en la anterior. Quería saber si podíamos hacer la comparación. Ahora, ¿qué pasa con la última? La última que estamos viendo, ¿qué pasa si es compuesta diferencial? Lo mismo, de hecho ahorramos trabajo. La única diferencia es que acá a lo que teníamos vamos a colocar un menos porque ahora el campo serie va a restar, por lo tanto vamos a obtener acá que la corriente efectiva de campo va a ser de 4,4. Por lo tanto, si nosotros vamos acá al 4,4, es aproximadamente 235 volts a 1200 RPM, que es esta curva que habíamos calculado. Por lo tanto, si aplicamos la misma fórmula de velocidad lineal, vamos a tener ahora que acá vamos a tener 242, que es mi voltaje interno medido, y partido en 235, que sería como el equivalente a lo que está produciendo este campo que se está restando, por 1200, lo que me va a dar una velocidad de 1235 RPM, lo cual tiene mucho sentido porque se acuerdan que dijimos que al aumentar el torque inducido en la compound diferencial iba a aumentar la velocidad, y al aumentar el torque inducido en la compound aditiva iba a disminuir la velocidad. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Y aquí se cumple con el ejercicio. Si tenemos la misma configuración, a la misma corriente, perdón, si tenemos la distinta configuración a la misma corriente de carga, vamos a tener dos respuestas diferentes. En la compound aditiva vamos a tener una velocidad menor a la de vacío. En cambio, en la compound diferencial vamos a tener una velocidad mayor a la de vacío. Con eso, chiquillos, estaríamos listos por hoy día. No sé si tienen preguntas. ¿No? Por mi parte, ¿no, profe? Ya. Nos vemos mañana entonces. Mañana tengo que subirle su tarea para que la puedan ir realizando durante 2 semanas. Va a valer 2 notas. ¿Por qué? Porque va a ser la única que vamos a tener de esta unidad de máquina corriente continua. Pero la idea es que van a tener 2 semanas también para hacerla. Si quieren, esta tarea la pueden hacer en parejas. ¿Ya? Como va a ser de Ya, profe. simulación, la pueden hacer en pareja. Mañana vamos a ver lo que corresponde a generadores DC, y vamos a ver las pruebas que se requieren para la próxima semana, para cuando tengamos el laboratorio de máquina de corriente continua. Eso, chiquillos. Así que nos estamos viendo mañana, 10:50. Así que nos está quedando ya, chiquillos, lo último para terminar el semestre. Ya después nos queda una unidad que son como 2 semanas y media y estaríamos listos con el semestre. Así que nos va quedando poquito, chiquillos.